Hola, buenas tardes. Vamos a hablar del aparato locomotor. En un principio hablaríamos del músculo esquelético, de los músculos y del esqueleto, ¿vale? ¿Y qué sería el aparato locomotor? Pues el aparato locomotor sería ese conjunto de órganos que permiten pues el movimiento del cuerpo como un todo y también el de sus partes por separado. Es decir, si se fijan en la figura, vemos desde la parte interna de los músculos, perdón, de los huesos, músculos y el cuerpo en sí, ¿no? Por lo tanto, el aparato locomotor estaría compuesto por los músculos, perdón, por los huesos, por las articulaciones y por los músculos. En este caso, ¿qué serían los huesos? Pues los huesos sería la estructura anatómica que sería dura y que cumple varias funciones en el organismo. Y es el que forma el esqueleto. Los huesos serían los que forman la estructura y el esqueleto, y es duro, ¿no? Podemos encontrar unos huesos, los huesos son órganos vivos, que tienen células y que tienen metabolismo, y que cumplen diferentes funciones en el organismo. Por otro lado, nos encontraríamos los huesos según su forma. Pueden ser los huesos largos, huesos planos, cortos e irregulares. Los huesos largos tienen tres partes. Esas partes serían la diáfisis, la metáfisis y las epífisis. Las epífisis serían los dos extremos, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería el hueso más largo del cuerpo? Pues el hueso más largo del cuerpo sería el fémur. Y el más pequeñito, pues sería el estribo que está en el oído. Ahora vamos a hablar un poquito del tejido óseo. El tejido óseo está compuesto tanto por células como matriz intercelular. Dentro de las células vamos a hablar de cómo estaría formado ese tejido óseo, que estaría formado por células que serían, las que generan huesos serían los osteoblastos, osteoclastos y los osteocitos. Como ya dije, los osteoblastos son células que generan el hueso. Los osteoclastos son células que lo que hacen es disuelven y degradan la matriz calcificada y envían los minerales al torrente sanguíneo. Es decir, por decirlo de alguna forma, son los que disuelven y degradan toda esa calcificación que se, y es, que se adhiere a los huesos. Y los osteocitos serían los que mantienen la actividad del tejido óseo. Por otro lado, nos encontraríamos la matriz intercelular, ¿vale? Que contiene una combinación de partículas que serían, ¿qué hacen la matriz intercelular? Pues materia orgánica que le da flexibilidad y además con los minerales le van a proporcionar resistencia y dureza. Otra cosita que encontramos más que es la matriz. En la matriz está atravesada por unos conductos. Esos conductos se llaman conductos de Havers, por lo que por ellos pasan vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Ahora un poquito más abajo encontraremos una foto de los conductos de Haber, como vemos cómo los vasos sanguíneos pasan a través del hueso, en este caso el hueso esponjoso. Entonces, la estructura del hueso sería por la parte externa, ¿vale? La superficie, sería el hueso compacto. Este lo que hace es darle que sea rígido y resistente a a las deformaciones. La parte interna estaría el hueso esponjoso, si se fijan en la figurita, la parte interna es la esponjosa. La superficie externa se le denomina periósteo. La superficie interna, en este caso, estaría recubierto por el endósteo. Y luego encontraríamos la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Y dónde se encuentra? Pues en el caso de la médula ósea roja, nos la encontraríamos en el interior del hueso esponjoso. Y en la médula ósea amarilla, nos la encontramos en el centro de los huesos que sean largos. ¿Vale? Esa es la figurita de la derecha, pero en la figurita de la izquierda, como dije antes, están los conductos de Haber, que se aprecian bastante bien dentro del hueso. Ahora vamos a diferenciar los tipos de esqueleto, ¿no? El esqueleto decíamos que es todos los huesos del cuerpo, ¿no? Y entonces estaría constituido por el esqueleto axial y el esqueleto appendicular. El esqueleto axial estaría formado por el cráneo, la columna vertebral y las costillas. Y ese es el axial. Y en el esqueleto apendicular estaría formado por la cintura escapular
y la cintura pélvica. La cintura escapular serían las extremidades superiores y la pélvica serían las inferiores. En este pequeño cuadro podremos observar todos los huesos que pertenecen a una región corporal. Yo le daría mayor importancia, todos tienen su importancia, pero los que tienen para mí más importancia serían los del tronco. En este caso, los de la columna vertebral y los del tórax. Hay que saberse bastante bien que las vértebras, ¿vale? Serían 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y el coxis, ¿vale? En las vértebras cervicales nos encontraríamos el atlas y el axis, ¿vale? Con la apófisis odontoide, que sería cuando tienen que se encajan, ¿no? La apófisis odontoide se encaja en el atlas. En el caso del tórax, nos encontraríamos el esternón y la estructura del esternón sería el manubrio, que sería la primera parte, el cuerpo, que sería la parte del centro, y el sifoide, hasta llegar a la pequeña, hasta que nos encontramos una bolita por encima del estómago. Eso es lo que sería el sifoide. Y luego nos encontraríamos los 12 pares de costillas, que serían 7 verdaderas, verdaderas es porque se adhieren a hueso, 3 flotantes, que serían las que se adhieren a cartílago, y las 2 flotantes, que serían las que no se adhieren a ninguna parte, ¿vale? Estas son las que normalmente se suelen quitar las modelos o a las actrices, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora nos encontramos los huesos. Nos encontraríamos los huesos de la cabeza y de la cara, en la parte del esternón, manubrio, cuerpo y sifoides, las costillas, las vértebras, el sacro, el coxis, el fémur, que es el hueso más largo, rótula, tarso, metatarso y falange. Y luego por la parte posterior nos encontraríamos la clavícula pertenece a la parte anterior, los omóplatos posteriores, el húmero, el ilion, el isquion, el pubis. Luego nos encontraríamos el cúbito, radio y cúbito. Una regla mnemotécnica para aprenderte el radio es subir el dedito gordo hacia arriba y ese hasta atrás sería el radio, para diferenciar entre radio y cúbito. Luego estaría el carpo, el metacarpo y la falange. Luego, en el caso de las piernas, estaría, además del fémur, nos encontraríamos la tibia y el peroné. El peroné estaría externo y la tibia sería el que es más gordito. Ahora vamos con las funciones que tienen los huesos y el esqueleto, ¿no? Lo principal, ¿cuál es la primera función del hueso? Que le da forma al cuerpo, ¿vale? Y le da consistencia. Y que además participa en los movimientos, ¿vale? Pero de forma pasiva con el aparato locomotor. También protege el sistema nervioso central, ¿vale? Porque realmente protege al sistema nervioso central, a los órganos de los sentidos y a algunas vísceras, ¿vale? Porque los huesos realmente lo que nos hacen es protegernos ante golpes, ¿no? Le dan protección. Contiene y protege la médula ósea roja, que dijimos que estaba en el hueso esponjoso, que aquí es donde se producen pues las células sanguíneas. Y además es un depósito activo de calcio y otros minerales, ¿vale? Ahora vamos con los tipos de articulaciones. Las articulaciones serían huesos que se unen entre sí, ¿vale? En este caso hay varios tipos de articulaciones. Serían la sinartrosis, que sería una articulación fija, anfiartrosis, articulaciones con poca movilidad, y la diartrosis, que es la que vamos a darle mayor importancia, son las que permiten mayor movimiento, ¿vale? Mayor movilidad. Aquí vemos un pequeño disco, una pequeña vértebra, donde vemos el cuerpo vertebral, el orificio raquídeo, por donde pasan los nervios, las apófisis, que serían la parte que nos sobresale en la espalda, y vemos los discos intervertebrales, uno tras otro, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la diartrosis. Entonces, las diartrosis están formadas por los extremos de dos huesos muy cercanos entre sí. Entonces, los extremos óseos estarían unidos por la cápsula articular, que contiene ese líquido sinovial, ¿vale? Ahora veríamos una articulación, que en este caso es la rodilla, donde observamos la cápsula articular con su líquido sinovial. Además, veríamos las carillas óseas y el cartílago articular, ¿vale? Que está para que permite ese deslizamiento entre los huesos y no se vayan desgastando.
También en la diartrosis nos encontramos los ligamentos articulares, que lo que hacen es reforzar la articulación para darle resistencia, porque cuando hacemos algún deporte que es de impacto, lo que hace el ligamento es ayudar a la articulación. Y luego también nos encontraremos el menisco, que es una pieza entre las dos superficies articulares, que lo que hace es mejorar el contacto entre los dos huesos, ¿vale? Vemos aquí la rodilla, vemos en la parte de adelante lo que sería la rótula, el fémur, esta sería la tibia y este sería el peroné. En este caso de aquí veríamos la carilla articular, ¿vale? Que estaría rodeado de cartílago articular y a su vez estos huequitos de aquí sería el líquido sinovial para no, eh, para evitar comprimir con la otra carilla articular y con la otra, con otro cartílago, ¿no? Y por eso en medio nos encontramos el menisco, ¿vale? Simplemente todo eso para que tanto el hueso del fémur y de la tibia no rocen y se vayan desgastando, ¿vale? Seguimos. Ahora hablamos un poquito de los movimientos de la diartrosis. Esta es muy sencillo, sería flexión y extensión. La flexión es reducir el ángulo entre dos superficies del cuerpo a partir de una posición anatómica. Flexión sería extender la pierna y extensión sería devolverla, perdón, flexión sería reducir el ángulo, perdón, y extensión sería volverla a su posición anatómica. Cuando se lleva la articulación más allá de la posición anatómica, se le llamaría lo que es la hiperextensión. Otro movimiento sería la abducción y la abducción, uno con B y otro con T. Abducción sería que alejamos, en el caso de la figura, el brazo lo alejamos del cuerpo, sería abrir, mientras que la abducción sería acercar este brazo al plano medio del cuerpo. ¿Vale? Una regla mnemotécnica para saber diferenciar entre abducción y abducción sería, en el caso de la abducción, la B de abrir, ¿vale? Otro movimiento sería la pronación y la supinación. Si partimos del eje de nuestra mano, encontraríamos que la pronación sería girar el antebrazo con la palma de la mano hacia el suelo, hacia abajo, mientras que la supinación sería el movimiento opuesto, hacia arriba. La rotación sería el giro sobre su eje, ¿vale? Sería girar la cabeza sobre nuestro eje, esa sería rotación. Y la circunducción sería la parte del cuerpo que se mueve formando un círculo, ¿vale? Hay varios tipos de diartrosis según el movimiento. La verdad que las diartrosis son bastante complejas de aprender. Mandaré una diapositiva donde aparezcan los tipos de diartrosis, de anclaje recíproco, de, mm, de las condileas, de las enartrosis. Mandaré una diapositiva ya sea por aquí o por el correo electrónico, ¿vale? Ahora vamos con el tema de los músculos. Los músculos son órganos que se contraen cuando hacemos algún movimiento, ¿vale? Entonces, hay músculos que se mueven de forma pasiva y otros que se mueven de forma activa, ¿vale? Y son la parte, en este caso, más activa del aparato locomotor. Además, no solo los huesos colaboran en la protección, sino que los músculos también lo que hacen es colaborar en la protección y en la sujeción de las vísceras y órganos internos. Vamos a hablar un poquito de la estructura de ese músculo, ¿no? Cómo estaría el tejido muscular formado. Si nos fijamos en la figura, sin mirar en el temario en sí, ¿no? En la letra que hay ahí, vemos que nos encontramos un pequeño filamento, que sería esa fibra muscular, ¿vale? Que esa fibra muscular, en este caso, cuando se envuelve a esa envoltura, lo llamaríamos endomisio. Cuando hay muchas fibras, ¿vale? Que sería ese haz de fibras, a esa envoltura le llamaríamos perimisio. Y cuando hay muchas haces, ¿vale? Muchos paquetes de fibras, ¿vale? Estaría envuelto por un epimisio. Y varios paquetes formarían finalmente lo que es el músculo, ¿vale? Por lo tanto, la unión del endomisio con el perimisio y el epimisio
estarían prolongando hasta formar lo que es definitivamente el tendón, ¿vale? Entonces, de una fibra muscular a un haz de fibras, al paquete y por último la unión de todas llegaría a formar lo que es el tendón. Ahora iríamos con la región corporal de los músculos. Uno de los que a mí me gustaría más o menos que se aprendiesen bien sería la parte del tronco, en este caso del tórax y del abdomen. En el caso del tórax, yo le daría bastante importante a la parte del diafragma. Todos tienen importancia, repito, pero el diafragma, la musculatura del diafragma, influye mucho porque comprime las vísceras, la musculatura diafragmática comprime las vísceras abdominales y amplía los pulmones, ¿vale? Y en el caso del abdomen, cuando hablamos del recto abdominal, nos ayuda a flexionar el tórax y a comprimir las vísceras abdominales también, ¿vale? Un poquitín la parte del tronco, del tórax y el abdomen, pues verse un poquito los músculos más importantes y la función que conlleva, pues mover determinados músculos. Veríamos ahora la parte muscular. Vemos el esternocleidomastoideo, el deltoides, los pectorales mayor, el bíceps braquial, el braquial anterior, los intercostales, un poquitín saberse la musculatura, ¿vale? ¿Cómo se formaría ese movimiento, no? Pues el movimiento muscular y corporal se produce por la combinación de diferentes contracciones de las células musculares. Aquí vemos un pequeño ejemplo de las uniones neuromusculares. A través de una acción llega esa unión a una fibra muscular y es cuando se produce esa contracción, ¿vale? Por lo tanto, la unidad motora es el conjunto de ramas terminales dependientes de un axón y de las fibras musculares que inervan y que por tanto lo que hacen es contraer ese músculo, ¿vale? Movimiento. Hay dos tipos de movimientos, ¿vale? Que serían los agonistas y los antagonistas. Los agonistas son los músculos que realizan el mismo movimiento. En este caso, el bíceps, contraer el bíceps. Y el antagonista sería el que realiza el movimiento contrario, que sería extender el bíceps. Veríamos ahora las patologías del aparato locomotor. Veríamos las fracturas por osteoporosis, la artrosis, lesiones por trauma, otras enfermedades como artritis aguda, crónica, fibromialgia, escoliosis, hernias discales, dolor lumbar y neoplasia. Cuando hablamos de una fractura por una osteoporosis, bueno, para empezar habría que hablar qué es la osteoporosis. Pues la osteoporosis es la alteración ósea debido a que el hueso lo que hace es que no se regenera suficiente y lo que hace es que perdemos esa masa ósea. Por lo tanto, al perder esa masa ósea, ¿qué ocurre con el hueso? Que el hueso se vuelve más frágil y por eso se fracturan con mayor facilidad. Hay varios tipos de fracturas, que también les mandaré una diapositiva, que, que están las fracturas completas, las fracturas parciales, y dentro de las parciales hay diferentes tipos. Bueno, las fracturas tienen tienen un efecto directo sobre la salud, ¿vale? Porque te van a crear una dependencia, ¿vale? No vas a poder hacer tu vida tal cual la hacías antes. Te reducen la capacidad funcional y te perjudican la evolución de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nos fracturamos el fémur, vamos a tener que estar en reposo. Depende del tipo de fractura que sea, pues a lo mejor solo tenemos una escayola, pero muchas veces tenemos que estar hospitalizados porque habría que alinear esa fractura y tenemos que estar con un peso para traccionar y que ese hueso se coloque. Por lo tanto, la estancia hospitalaria sería mayor y aparte, después nos tendrían que operar. Y además de operarnos, tendremos que estar en reposo en casa y posteriormente rehabilitación. Por lo tanto, nos causa un efecto directo sobre la salud y sobre otras enfermedades, porque por ejemplo, si tomamos anticoagulantes o antiagregantes, el estar mucho tiempo en reposo lo que produce es un éxtasis venoso. Por eso nos pinchamos la heparina, ¿vale? En el abdomen, para hacer que la sangre esté más diluida y de esa forma no producirse trombo y no provocar ni infartos, ni trombombolismo venoso, ni accidentes cerebrovasculares. Por eso es muy importante el tema de la fractura.
¿Y cuál sería el objetivo en el caso de la osteoporosis? Pues reducir las caídas, ¿vale? Ese sería el tipo de prevención. En el caso de la artrosis en este caso es una enfermedad que es degenerativa y progresiva del cartílago articular, en el que en este caso lo que hace es adelgazar y perder su calidad. ¿Y qué produce? Pues causa dolor, incapacidad funcional y deformación de las articulaciones. Sobre todo en el tema de las falanges, se aprecia mucho en las falanges distales y en las proximales, se observa cómo la articulación está deforme. Tienen unos nombres específicos que se llaman nódulos de Everson y nódulos de Boucher. Eh, Además, la artrosis más común en este caso es la artrosis senil. Afecta sobre todo a las articulaciones coxofemorales y a las rodillas, las caderas y las rodillas, aunque también, como dije ya, es en los deditos a nivel distal. ¿Y cuáles serían las manifestaciones, sobre todo al levantarnos con la artrosis? Pues sería rigidez al empezar ese movimiento, dolor y sensación de presión y de hinchazón leve. Otras lesiones por traumatismos o por golpes serían la contusión, que sería simplemente un golpe que nos damos, ¿vale? En este caso ese golpe no tiene, no sería simplemente el típico cardenal, no habría ningún desgarro en la piel. Luego nos encontraríamos el E15, que en este caso sí es la distensión del ligamento, del músculo, del tendón, normalmente es del ligamento. Hay varios tipos de 15, está de primer grado, de segundo grado y tercer grado. El de primer grado se producen unas pequeñas eh, lesiones a nivel de los ligamentos, pequeñitas, micropartículas chiquititas. En el de segundo grado habría la rotura parcial del ligamento y por último en el de tercer grado habría una rotura completa del ligamento. En este caso, en la rotura completa del ligamento lo que haríamos sería operar. En el resto, pues lo que hacemos es reposo, poner un tensoplasma, un vendaje, ponernos frío para bajar la inflamación y elevar el miembro. Bueno, y tomar pues antiinflamatorio. En el caso de la luxación, sería el desplazamiento de las superficies óseas de una articulación una respecto a la otra. También les voy a mandar una diapositiva para que les quede más claro la diferencia entre una luxación y una subluxación. La luxación es que se desplaza completamente la superficie, el hueso de la superficie articular, y en la subluxación no está completamente fuera esa articulación. Y por otro lado estaría la fractura, que sería la rotura del hueso, que también ya les dije antes que les mandaba una diapositiva donde se viesen las fracturas completas y las fracturas parciales o fracturas abiertas y cerradas. Otras enfermedades del aparato locomotor sería la artritis aguda, como bien dice, itis es de inflamación articular, aguda es un momento puntual, y la artritis crónica sería duradera para siempre, ¿vale? Tendríamos que paliarla con medicación. La gota, que sería un tipo de artritis aguda, pero en este caso estaría causada por depósitos de cristales de ácido úrico. Pues en este caso hay que evitar comer comidas que contengan mucho ácido úrico, por ejemplo, las vísceras, carne grasa, ¿vale? La fibromialgia, que la mayoría de las mujeres las padecemos, sería ese dolor generalizado en las articulaciones y en la columna, sobre todo en la espalda, ¿no? Hay mayor incidencia y prevalencia tanto en mujeres como en hombres. La escoliosis sería la deformación de la columna vertebral, la hernia discal sería la salida de la parte del disco intervertebral, el dolor lumbar es el típico dolor que lo localizamos en la parte de la zona lumbar, y las neoplasias, pues en este caso son muy poco frecuentes, pero sí muchas veces hay neoplasias a nivel óseo que lo que hacen es migrar a otros órganos, o al revés, aparecen en órganos y migran al hueso. ¿Vale? Y con el tema del envejecimiento y el aparato locomotor, es normal que la masa ósea vaya disminuyendo con los años, ¿vale? Y por lo tanto nos va a causar esa osteoporosis. Los cartílagos articulares se irían desgastando y los movimientos se van haciendo más difíciles y molestos, nos va a molestar más.
los ligamentos están más frágiles, las fibras musculares se rompen con mayor facilidad, por eso es recomendable que las personas mayores sigan haciendo una vida activa, sobre todo que vayan a caminar, porque hay que favorecer la actividad física para evitar que el envejecimiento no, nos perjudique a nivel de articulaciones, ligamentos, músculos. La actividad favorece a que esa musculatura esté fuerte, tonificada y evitar que se rompan todas esas fibritas musculares. Bueno, ahora les pondré las diapositivas que les dije y en un segundito volvemos. Ya estamos aquí con la diapositiva esta. Veríamos las articulaciones para que tengan una idea de más o menos cuáles son la sinartrosis, anfiartrosis y la diartrosis. Para mí, las que mayor importancia tienen por el tipo de movimiento son las diartrosis, que son las que tienen más movimiento. Vean un poquito las esferoideas, la escápula, el húmero, cómo sería la articulación. La de bisagra, cómo sería la unión, como el fémur con la tibia. Luego veríamos las trocoides o pivote, que sería el atlas y el axis en el caso de las vértebras. Y luego estaría la de encaje recíproco, que sería la de encaje recíproco, por ejemplo, el trapecio, los metatarsos, un poquitín para que tengan un poquitín de los tipos de diartrosis que nos podemos encontrar, ¿vale? Esta diapositiva sería para ver los tipos de fracturas que hay, ¿vale? Estas fracturas pueden ser abiertas o cerradas. Esto simplemente es una fractura, en este caso, ¿ves? Cerradas o simples, abiertas o expuestas. Vemos el dibujito que pueden estar completamente fracturados y ser cerradas, no haber herida. En cambio, pueden estar también fracturadas y estar expuestas al exterior, ¿no? Los tipos de fracturas serían transversal, serían rectas, oblicuas, en diagonal, espiral, cuando hace como si fuera forma de espiral, y conminuta, cuando son trocitos, para que vean un poquitín las diferencias. Y ahora veríamos la displasia de cadera, que en este caso hablábamos de la luxación y la subluxación. Si se fijan en el caso de la luxación, lo que ocurre es que la articulación estaría fuera, ¿vale? Del acetábulo, en este caso de la cadera. La veríamos normal, la subluxación, cómo se desplaza la cabeza del fémur, pequeña luxación está casi fuera y por último la gran luxación que está completamente fuera, ¿vale? Para que vean la diferencia entre una subluxación y una luxación. Y por último, veríamos los E15, ¿vale? El E15 de tobillo, que es el más común, veríamos cuando el ligamento estaría normal, íntegro. El E15 de grado 1 sería esos pequeños degrados microscópicos. El de segundo grado, que sería el de carre parcial. Y el de tercer grado, que sería una ruptura total. ¿Vale? Bueno, pues este es el tema del aparato locomotor. El siguiente sería el de los sentidos. Bueno.